En la historia de la ufología, el caso Roswell es probablemente sobre el que más se ha escrito. Es un momento de la historia que planteaba por primera vez la posibilidad de que la humanidad fuera capaz de autodestruirse. Era lógico que los ojos se volvieran hacia el cielo. Era el único lugar donde escapar en caso de catástrofe, aunque no tuviéramos la tecnología para hacerlo. Ya durante la Segunda Guerra Mundial, se habían reportado encuentros y avistamientos de pilotos militares con objetos que no correspondían con nada conocido. Y la pregunta era inevitable: si no eran aliados ni alemanes, ¿qué eran? La respuesta parecía tan obvia como increíble, y las especulaciones no hacían más que multiplicarse. Había total libertad para la imaginación. El caso Roswell fue el punto de quiebre, porque de pronto cortó de cuajo las posiciones con un comunicado de parte del ejército de los Estados Unidos. Hemos capturado un ovni. Fragmentos de la noche. Pero ese fue solo el comienzo, porque la intriga, las desmentidas oficiales y los testimonios que fueron surgiendo al respecto con el correr de los años sugieren que los hechos no fueron tan claros y sencillos como creíamos. Hagamos un recorrido profundo desde aquel día de 1947 hasta las últimas revelaciones sobre el caso ovni más espectacular de todos los tiempos. Era junio de 1947. Estamos en un sitio desértico y poco poblado. El pueblo Roswell, propiamente dicho, no tenía más de 3,000 habitantes en la década del 40. La noche del 14 de junio hubo una enorme tormenta con fuertes vientos y relámpagos. Cerca de Corona, en el rancho Foster, un hombre llamado Mac Brazel fue el primero que más tarde aportaría un testimonio relacionado con el caso. Brazel se estaba ocupando de poner los caballos a resguardo cuando escuchó un estruendo y quedó parcialmente cegado por un súbito resplandor. Sabía que no se trataba de un rayo. Llevaba años enfrentando las súbitas y violentas tormentas que azotaban la región, pero no pudo encontrar una explicación en ese momento. Pasó casi un mes, y el 2 de julio de 1947, Brazel observó algo inusual. Unas ovejas habían subido a una colina, pero evitando el camino que ellas mismas habían abierto a fuerza de correr el mismo trayecto una y otra vez. Temiendo que los animales se hubieran desviado por la presencia de algún depredador, Brazel tomó su rifle y, montando a caballo, se dirigió hacia el rebaño. Pero en lugar de un coyote u otro animal, se encontró con algo inexplicable: un área circular de varios metros sembrada de lo que parecían restos metálicos. Él no desconocía que la base militar de Roswell se hallaba cerca. Lo primero que pensó fue que durante la tormenta habían perdido el control de algún dispositivo y este se había estrellado tras la colina. Al día siguiente, Brazel tuvo que viajar hasta el pueblo de Corona, donde comentó con el dueño de un bar lo que había encontrado y le pidió que fuera con él a ver los restos del choque. Pero el dueño del bar no podía dejar el pueblo, así que envió a Brazel a hablar con el dueño de la farmacia local. El farmacéutico no estaba en la ciudad y su esposa le dijo a Brazel que lo mejor sería poner al corriente a George Wilcox, el sheriff del condado. Wilcox escuchó lo que Brazel le contó por teléfono y se comunicó con la base de Roswell. Es entonces que las autoridades militares designaron al mayor Jesse Marcel para que fuera a investigar el caso. Marcel se puso en marcha de inmediato. Quería observar los restos con sus propios ojos, mientras un empleado de la estación de radio local había escuchado rumores. Sin perder tiempo, entrevista a Wilcox y a Brazel. En esa entrevista, solo se habló de los escombros metálicos. No se mencionaron cuerpos ni nada por el estilo, como ocurriría más tarde. Una vez en el lugar donde se hallaron los restos metálicos, Jesse Marcel realizó un breve examen. De inmediato se comunicó con la base de Roswell, que ordenó cerrar los accesos e impedir que cualquier civil se acercara. A la mañana siguiente, varios camiones militares llegaron y comenzaron a cargar todo el material en cajas, que partieron con rumbo desconocido. Brazel y el sheriff, Wilcox, declararon haber visto material metálico de color marrón y rosa,
con inscripciones de algún idioma desconocido. Estas láminas de metal, a pesar de ser muy delgadas, no podían romperse ni reaccionaban al fuego. Además, podían plegarse como si se tratara de papel aluminio, pero después volvían a su forma original, sin mostrar ninguna marca. El 8 de junio, el Departamento de Prensa de la Base Militar de Roswell emite un comunicado oficial. En él, declara que han recuperado los restos de un platillo volador estrellado en el desierto, pero apenas al día siguiente, cuando el mundo entero repite la noticia en miles de titulares de periódicos y programas de radio, un general de nombre Remy dio una nueva comunicación. La noticia del platillo volador, según dijo, era un error. Solo se trataba de los restos de un globo meteorológico. A raíz de ese comunicado, desmintiendo el hallazgo de una nave alienígena, ha llegado hasta nosotros la famosa fotografía de Jesse Marcel, posando junto a una serie de restos que, en efecto, son parte de un globo meteorológico. Pero los hijos de McBrazel fueron muy directos en sus declaraciones. Esto no es lo que papá nos mostró. Lo que encontró en el desierto no era de este mundo. En esa foto solo hay papel de aluminio y varillas de madera. Lo que nosotros vimos no era nada como eso. Y ese fue el final de la historia de Roswell, es decir, la versión oficial de la historia, porque en 1977, un físico nuclear de nombre Seton Friedman decidió desempolvar el caso y hacer una nueva investigación por su cuenta, y describió algo completamente nuevo, porque todo indicaba que los entredichos sobre un platillo volador y un globo meteorológico fueron completamente calculados. No fue un desliz que Roswell anunciara que había recuperado un platillo volador, y no fue casualidad que parecieran tan interesados en desmentirlo después. Había un plan detrás de esto: desviar la atención del segundo ovni estrellado en el desierto, uno que dejó entre la arena mucho más que unos cuantos pedazos de metal. Aquí entra en escena una nueva serie de personajes, de quienes muy pocos hablan cuando tocan el tema de Roswell: la familia Anderson. El 2 de julio de 1947, los Anderson viajaban desde Roswell hacia la población de Socorro. Cuando estaban en mitad de la polvorienta carretera, observaron movimiento a unos cuantos metros desierto adentro. Cansados por el viaje, les pareció una excusa tan buena como cualquier otra para detenerse. Se dirigieron al lugar, donde había una camioneta de un departamento gubernamental. No era extraña verla en esa zona. Formaba parte de una serie de estudios sobre la conservación de suelos. Pero al llegar junto al vehículo, comprendieron que ese viaje aburrido acababa de convertirse en el más increíble de sus vidas, y probablemente de la historia moderna. En una ladera se encontraba un objeto de unos 10 metros de diámetro, en forma de disco. El objeto parecía metálico y casi estaba partido en dos. Una gran abertura lo recorría de arriba a abajo, y alrededor se veían cuerpos tendidos en el suelo. 2 o 3 de ellos no se movían y a simple vista parecían sin vida o inconscientes. Pero pronto dejaron de prestarles atención, porque entre el objeto y los cuerpos había una figura que deambulaba de aquí para allá. Los Anderson no necesitaron acercarse más para notar que no era humano. El ser no medía más de 1,20 m. Era muy delgado y estaba vestido con un traje ajustado que le cubría todo el cuerpo. A pesar de su baja estatura, su cabeza era más grande que la de un humano adulto. Los ojos eran enormes y no tenía pupilas. Parecían 2 espejos negros. No tenía cabello y la nariz era apenas una débil protuberancia, con 2 fosas nasales que se abrían hacia el frente. No tenía orejas y sus manos eran desproporcionadamente grandes, con solo 4 dedos. Había unas 10 personas observando la nave, entre ellos un grupo de estudiantes de la carrera de antropología que estaban investigando un asentamiento indígena antiguo de la zona. Mientras debatían si acercarse a intentar ayudar al humanoide, escucharon un motor, y fue entonces cuando toda la situación se tornó violenta. Un convoy militar de varios vehículos apareció de la nada y se colocó entre ellos y los restos de la nave. Varios soldados bajaron y los alejaron a empujones de la ladera. Pocos minutos más tarde, una grúa y un camión llegaron hasta el lugar
Y eso fue lo último que los Sanderson y el resto de los testigos pudieron ver. Fueron aislados y amenazados, todos por igual. Ni siquiera los niños se libraron. Los militares les dijeron que si hablaban con alguien sobre lo que habían visto, los buscarían en cualquier rincón del país y los asesinarían. Tenían todos sus datos y sabrían cómo encontrarlos. Debieron pasar más de 50 años para que algunos se atrevieran a hablar. Como si esta revelación no fuera suficiente, había otro nombre en juego, la de un anónimo trabajador llamado Glenn Dennis, quien trabajaba en la funeraria Roswell. En 1947, recibió un encargo de parte del ejército americano, por intermedio del personal de la base aérea Roswell. Debía fabricarles una serie de pequeños ataúdes para niños. El pedido desconcertó a Glenn. Las poblaciones de Socorro, Roswell, Corona y otros asentamientos cercanos eran muy pequeñas. Casi todos se conocían entre sí, y Glenn estaba seguro de que ningún niño había perecido en la zona. Además, ¿qué tenía que ver el ejército con eso? En la base militar no había niños, pero no se podía interrogar al ejército, y Glenn Dennis se puso a fabricar los ataúdes. Solo que poco después, el ejército volvió a ponerse en contacto con él. Esta vez, un oficial seco y autoritario le exigió información acerca de cómo conservar un cuerpo lo más fresco que fuera posible, sin necesidad de usar productos químicos. Glenn dijo que lo único que se le ocurría era meter el cuerpo en un recipiente hermético, lleno de hielo seco. La respuesta pareció satisfacer al oficial, pero no fue ese el último contacto que el hombre tuvo con el caso, ni el más extraño. Poco después, Glenn trasladaba a un piloto herido a la base de Roswell. Mientras esperaba para firmar el papel, vio un despliegue inusual en uno de los hangares. Estaba observando eso cuando una mano se apoyó en su brazo. Se trataba de una enfermera a la que el sujeto conocía. La mujer parecía conmocionada, al borde de un ataque de nervios. Cuando Glenn le preguntó qué le ocurría, la mujer simplemente dijo: "Me obligaron a diseccionar a un extraterrestre". Después de eso, Glenn nunca volvió a saber de ella. La misma enfermera le hizo jurar que jamás revelaría su nombre, por temor a represalias con su familia. Mito o realidad, el caso Roswell es una de las grandes historias del siglo XX, una historia que ha sido negada una y otra vez por las autoridades del gobierno de los Estados Unidos. Hasta ahora, recientemente, como todos sabemos, importantes personajes han declarado bajo juramento que el ejército de los Estados Unidos está en posesión de aeronaves y cuerpos de seres no humanos desde hace muchos años. Desde siempre se ha dicho que si las autoridades tuvieran pruebas sobre la existencia de vida extraterrestre, no lo dirían, en previsión de una potencial histeria colectiva. Pero, ¿por qué en pleno 2023 han cambiado de opinión? Y no solo es esa la pregunta que debería inquietarnos, sino, ¿por qué de pronto el mayor secreto es revelado, luego de décadas de estar dispuestos a mantenerlo oculto a cualquier precio? Quizás puede significar una cosa: hay un secreto aún mayor detrás, o nos están preparando para lo que está por venir. El fenómeno ovni está instalado en el inconsciente colectivo como algo en lo que es mejor no pensar demasiado. La idea de que estamos solos en el universo es aterradora, pero parece ser más fácil de manejar que la posibilidad de que seamos observados por seres que nos superan en todas las áreas del conocimiento, porque el conocimiento es poder, y alguien más poderoso que nosotros nos tendría a su merced si así lo quisiera. Y si hablamos del inconsciente colectivo, las series y películas que tratan el tema nos ayudan a mantener esa idea inquietante aún más lejos de nuestra realidad. En la mayor parte de la ficción comercial sobre ovnis, siempre al final se espera una explicación comprensible. Esto es algo que nos ayuda a lidiar con la dura realidad. En lo que se refiere al fenómeno ovni, no tenemos ninguna certeza, pero si esto es así para nosotros, simples ciudadanos del mundo que vivimos a ras del suelo, imaginemos el impacto de toparse cara a cara con una nave de otro mundo.
para alguien habituado a moverse en las alturas, con una carrera basada en un entrenamiento riguroso, del cual depende su vida y la de los pasajeros bajo su responsabilidad. Esto fue lo que ocurrió al sur de la República Argentina, en la ciudad de Bariloche, el 31 de julio de 1995. El caso Bariloche, probablemente el más impactante en su tipo de la historia de la aeronáutica argentina, ha sido recientemente desclasificado. Un caso impactante porque obligó al piloto a realizar una maniobra desesperada en pleno aterrizaje que pudo costarles la vida a todos los tripulantes. Jorge Polanco, el piloto testigo, ha dado numerosas entrevistas relatando lo que ocurrió aquella noche mientras realizaba un vuelo de rutina. Las repercusiones atrajeron la atención de gran cantidad de expertos de todos los rincones del planeta y colocaron a esta ciudad del sur del continente en el foco de atención durante meses. Acompáñenme a recorrer los detalles de uno de los avistamientos más completos realizados por un piloto que 30 años después sigue afirmando que lo que vio es real y que no estamos solos. Fragmentos de la noche. Era una noche fría de invierno, cuando el vuelo AA674 de Aerolíneas Argentinas, piloteado por Jorge Polanco, cruzó los cielos patagónicos con destino a la ciudad de San Carlos de Bariloche. Jorge Polanco llevaba 18 años como piloto de la compañía aérea, pero en su vasta experiencia, nunca había visto nada que pudiera compararse a lo que vio aquella noche. Como diría más tarde, fue un evento que me dio vuelta a la cabeza. Hasta ese momento, eran aproximadamente las 20 horas con 17 minutos. El vuelo había sido completamente normal. Polanco comandaba un vuelo regular. Su avión era un Boeing, que llevaba a bordo 102 pasajeros y 3 tripulantes. El copiloto, Carlos Atilio Dortona, el ingeniero, Jorge Allende, Roberto Benavente y un comandante de B-747 que estaba de visita en la cabina. Cuando el vuelo se encontraba cerca de su destino, la torre de control se comunicó con el vuelo para hacer una advertencia. El aeropuerto había sufrido algún desperfecto, un corte de luz que había dejado las instalaciones a oscuras, una situación que obviamente impedía un aterrizaje seguro. Polanco estaba a punto de dar la vuelta para dirigir la nave hacia el aeroparque Jorge Newbery, en la provincia de Buenos Aires, pero antes de que realizara la maniobra, recibió una nueva comunicación desde la torre de control de Bariloche. Se había puesto en marcha un generador auxiliar, reservado para esos casos, y podría tomar tierra tal como estaba previsto. El vuelo AA674 continuó su curso hasta llegar a la vertical de Bariloche. Fue entonces cuando Polanco divisó una luz en la distancia. Calculó que la luz se hallaba a unas 12 millas del aeropuerto, las 11 en punto, es decir, al fondo y hacia la izquierda del frente del avión. El comandante se puso de inmediato en contacto con la torre de control para consultar por el tráfico aéreo en el área, pero la respuesta lo dejó perplejo. Desde tierra, informaron que sí había otra nave sobre el cielo de Bariloche, pero no al frente de Polanco. Se trataba de un avión militar de Gendarmería Nacional que realizaba un vuelo sanitario, pero no se encontraba al frente del Boeing sino varias millas detrás. En el avión militar iban 2 oficiales que aportarían testimonios fundamentales para el caso, los comandantes Juan Domingo Gaitán y Rubén Supusac, quienes iban a bordo de un Piper PA-31T Cheyenne. El Boeing se posicionó con la pista de aterrizaje e inició el descenso. Concentrado en la maniobra, dejó de prestar atención a la misteriosa luz que había visto. Fueron solo unos instantes, mientras la aeronave bajaba hacia las luces del aeropuerto. 2 cosas ocurrieron a la vez. Una de ellas fue una de las peores pesadillas para un piloto. La otra estaba incluso más allá. Las luces del aeropuerto se apagaron por completo. Cuando el avión estaba a punto de tocar pista, la oscuridad era total. Pero algo todavía peor ocurría a un lado del avión. Polanco observó desde la cabina un objeto que se colocaba junto al avión.
acompañándolo en el descenso. La imagen era fascinante y aterradora al mismo tiempo. El ovni medía alrededor de 30 metros de diámetro. La forma era la de un clásico plato invertido y tenía en el borde una hilera de luces verdes que giraban a gran velocidad. Pero lo que más impactó a Polanco fue la luz naranja que había en la parte superior. Según el testimonio del piloto, esa luz pulsaba como si fuera un corazón, como si respirara. El operador del sistema se comunicó por radio con el vuelo de Aerolíneas Argentinas para explicar que el generador de emergencia se había acelerado a fondo inexplicablemente. El aeropuerto estaba a ciegas. Solo más tarde, Polanco se enteraría que el corte de energía eléctrica no había afectado solo al aeropuerto, sino a la ciudad entera. Polanco inició una desesperada maniobra de escape hacia el punto que tenía libre, el lado derecho del avión. Al frente estaba una pista a oscuras y una muerte segura. A la izquierda, una nave desconocida, algo que no era de este mundo. En ese momento, la vida de Polanco cambió para siempre. Ya no podía dudar de que en el cielo hay más cosas que estrellas, satélites y aviones. Acababa de ser testigo de tecnología no humana, de inteligencia extraterrestre. Luego de la maniobra de escape, el vuelo AA-674 subió hasta los 10.000 pies de altitud y comenzó a trazar un arco con dirección al lago. En ese momento volvió a observar la luz, pero no podía quedarse observándola. Tenía que nivelar el avión para evitar una colisión con el vuelo de gendarmería, que estaba apenas 300 metros más arriba de su posición. Cuando volví la mirada, vi que había pasado casi rozando el plato volador, dijo el comandante Jorge Polanco. Entonces dirigió el avión otra vez a la vertical de Bariloche. Cuando hice la maniobra de escape, el ovni ascendió a una velocidad increíble y se quedó suspendido en los 3.000 metros, esperando a que llegáramos. No se movía, ni se trasladaba según las leyes físicas conocidas. Al vernos descender, desapareció a toda velocidad, declaró al día siguiente el comandante Polanco. Más tarde, los tripulantes del avión de gendarmería darían su propia versión de los hechos. Cuando el Boeing realizaba la maniobra de escape y se elevaba, dejando atrás la oscuridad de la pista de aterrizaje, el objeto en forma de disco siguió a la aeronave de Aerolíneas Argentinas, por debajo, fuera del rango de visión del piloto. Cuando Polanco estabilizó la nave para regresar al aeropuerto, el ovni desapareció a toda velocidad, con dirección al Cerro Otto, perdiéndose en la noche invernal. Para Polanco, la experiencia fue aterradora. Cuando se está a cargo de un avión, especialmente uno del tamaño de un Boeing, solo pasar demasiado cerca de otro avión puede causar una fatalidad. Como él mismo remarca, no se trató de un avistamiento fugaz o de algo que pudiera malinterpretarse. Fueron 17 minutos en total, durante los cuales un objeto de 30 metros acompañó o persiguió a la aeronave a una distancia peligrosa. Casi 30 años después de esta experiencia, Polanco aún tiene la sensación agridulce que le dejó el encuentro, más allá de la fascinación lógica de haber hecho contacto cercano con una nave de otro mundo. Pensar en qué podría haber sucedido si la intención de los tripulantes del objeto desconocido hubiera sido hostil lo inquieta profundamente. En sus propias palabras, estamos hablando de tecnología de civilizaciones que nos pueden llevar miles de años. No solamente interpretan lo que vos pensás y se adelantan a todo eso, cosa que demostraron con los actos. También demostraron que interfirieron con la tripulación que miraban y no paraban de llorar. Los dos que me acompañaban quedaron bloqueados. Por eso tuve que hacer maniobras prácticamente solo. Para mis adentros pensaba, si todo esto era un sueño, algo que no estaba pasando. Este ha sido el primer caso desclasificado por el Ministerio de Defensa de la Nación, relacionado con el avistamiento con un objeto volador no identificado en el país. Asesorados por Sephora, siglas que corresponden a la Comisión de Estudios del Fenómeno OVNI en la República Argentina, los ciudadanos realizaron solicitudes para la desclasificación del caso. De hecho, hay una ley, la 27275, que permite a cualquier ciudadano solicitar información de su interés a cualquier organismo estatal que desee. Estas solicitudes, amparadas en una ley nacional, movilizaron a la desclasificación de documentos oficiales acerca del caso Bariloche. Esto incluye una transcripción de las comunicaciones,
entre el vuelo AA674 de Aerolíneas Argentinas y la torre de control. Las actuaciones y mails de los investigadores civiles y las declaraciones de los testigos principales, como también los intercambios de cartas entre personal autorizado durante la investigación oficial. En una de esas transcripciones se puede leer: tenemos un objeto a la derecha formándonos. Tiene 2 luces intermitentes brillantes. No sé, creemos que es un platillo volador. Luego de esta comunicación, la grabación se interrumpe por 4 minutos, de los cuales no hay registro. El evento registrado por la torre de control, donde se encontraba el jefe del aeropuerto, el suboficial Daniel García, generando comunicaciones entre controladores aéreos y pilotos, siendo observado además por múltiples testigos y personal del servicio meteorológico y de pista, informaron desde la Sephora. A lo largo de los años, Jorge Polanco ha sido entrevistado en múltiples ocasiones por distintos medios e investigadores de todo el mundo. Siempre ha mantenido su versión inicial, a pesar de las consecuencias profesionales de reportar una situación que a ojos de la ciencia parece inadmisible. La participación en el avistamiento de otros pilotos, que además eran militares, ha contribuido a hacer del caso Bariloche no solo uno de los más espectaculares del siglo XX, sino uno de los más sólidos. Durante la desclasificación, se conocieron también las teorías que buscaban dar una explicación lógica a lo experimentado por el vuelo de Aerolíneas Argentinas en 1995. Se habla de la prueba de un potente reflector que habría proyectado un potente haz de luz sobre las nubes, confundiendo al piloto. Pero si bien esto puede ser posible en algún otro escenario, lo que vio la tripulación del Boeing y los pilotos militares del Piper no coinciden en absoluto con esta teoría, que para los escépticos es la más acertada. Lo cierto es que indudablemente no estamos solos. A estas alturas, es cada vez más difícil encontrar a una persona que ponga en duda que en el cielo hay algo más que nubes y estrellas. De hecho, los últimos acontecimientos apuntan a que pronto la verdad será no solo revelada, sino conformada con pruebas. No estamos solos. Pero mientras esperamos la llegada de las pruebas irrefutables, que parecen inminentes, nos colocamos en la posición de observadores de hechos pasados. Miles de nosotros hemos observado algo que nos ha hecho dudar del lugar privilegiado que nos hemos asignado en la naturaleza. Muchos incluso habrán levantado los ojos hacia el cielo y, sin esperarlo ni poder explicarlo más tarde, han visto luces u objetos que no corresponden con nada que hayan podido ver anteriormente. Pero los ojos pueden engañarnos. Tampoco podemos negar algo tan evidente. Pero cuando se trata de lo que llamamos un testigo de élite, es decir, una persona que por su oficio o su entrenamiento está especialmente preparado para ser un observador crítico y preciso, las cosas cambian. Y si hablamos de objetos extraños en el cielo, es difícil pensar en un testigo mejor calificado que un expiloto militar, que además de su experiencia volando jets de combate, cuenta con más de 10.000 horas como piloto comercial. Esta es la historia de uno de los encuentros entre un ovni y una aeronave comercial más documentada e increíble de todos los tiempos. Ocurrió en el año de 1986, sobre uno de los territorios más inhóspitos del planeta, y los esfuerzos por desacreditar al piloto que realizó el avistamiento fueron tan insistentes que ha quedado en la historia del estudio del fenómeno ovni como uno de los más importantes en su tipo. Esta es la historia del vuelo de Japan Airlines 1628, más conocido como el caso HAL 1628. Fragmentos de la noche. Podía considerarse que era un vuelo de rutina. No había circunstancias especiales ni personajes importantes a bordo. De hecho, no había pasajeros en el vuelo 1628 de Japan Airlines.
que partía desde el aeropuerto Charles de Gaulle, en París, para hacer una primera escala en Reykjavik, la capital de Islandia. El cargamento era valioso. El enorme Boeing 747 iba con su capacidad de carga completa. Debía transportar un embarque de vino de primera calidad con destino a Tokio, pero para este viaje serían suficientes 3 tripulantes: el capitán Kenju Terachi, su copiloto Takonori Temefuji y un ingeniero de vuelo llamado Yoshio Sokuba. Todos ellos tenían una destacable experiencia en este tipo de vuelos, especialmente el capitán Terachi, quien era considerado como uno de los pilotos más confiables de la compañía. El 16 de noviembre de 1986, el vuelo 1628 despegó sin inconvenientes y en condiciones meteorológicas óptimas. El plan de vuelo proyectaba un itinerario para el vuelo 1628 que iba desde París a Reykjavik, Islandia, a través del Atlántico Norte y Groenlandia, luego a través de Canadá a Anchorage, en Alaska, y finalmente a través del Océano Pacífico a Tokio. Se estimaba que el vuelo se realizaría en 3 etapas, en las que estaba contemplado el reposamiento y descanso de la tripulación, algo completamente rutinario. La primera etapa del viaje se cumplió sin novedades. El Boeing 747 tomó tierra en Reykjavik a la hora prevista y los 3 tripulantes se retiraron a un hotel para cenar y pasar la noche. Al llegar, el clima estaba algo inestable, pero a la mañana siguiente las condiciones eran ideales y despegaron sin demoras. La segunda etapa llevó al vuelo 1628 a sobrevolar Groenlandia, para más tarde dirigirse por el norte de Canadá. También esta parte del itinerario transcurrió sin incidentes. Poco después de las 5 de la tarde, apenas el Boeing cruzó la frontera de Alaska, recibieron un primer contacto de parte del control de tráfico aéreo de Anchorage. Esta es una rutina que confirma el primer contacto de radar para establecer el momento en que una aeronave se encuentra dentro de un espacio aéreo monitorizado. El controlador aéreo de Anchorage le pidió al capitán Terachi que girara la aeronave 15 grados para dirigirse a un punto conocido como Talkeetna. Es importante decir que debido a la época del año y a la hora, se trataba de un vuelo nocturno. A esas latitudes y tan al norte en el mapa, las horas de luz estaban muy reducidas. El vuelo 1628 maniobraba en completa oscuridad, aunque con buen tiempo. Para ese momento, el avión iba a una altitud de 17 kilómetros y la velocidad era de unos 960 kilómetros por hora. Pero poco después del primer contacto con Anchorage, a las 5:11 de la tarde, el capitán observó luces unos 600 metros por debajo del avión y unos 30 grados a su izquierda. En la zona se encuentran varias bases aéreas militares. Terachi pensó que se trataba de algunos cazas patrullando el área y no le prestó mayor atención. Pero minutos después, el comportamiento de los cazas se salió de lo esperable. Las luces habían comenzado a seguir la misma dirección que el 747 y además mantenían su misma velocidad como si lo escoltaran. Eso no tenía sentido. Tanto las bases de Ellison o Elmendorf ya debían estar al tanto del ingreso de un vuelo comercial al espacio aéreo de Anchorage y no formarían una escolta sin motivos y sin dar aviso o advertencia por radio, si es que hubiera alguno. El capitán, a pesar de su experiencia, comenzó a sentirse inquieto. Algo evidentemente no iba bien y no tardarían en confirmar sus sospechas. Menos de 10 minutos después, las luces comenzaron a ascender hacia el Boeing, adelantándose levemente. Antes de que pudieran procesar lo que estaba ocurriendo, 2 objetos se colocaron directamente enfrente de la cabina. Eran objetos luminosos, con unos haces tan potentes que los tripulantes dijeron que pudieron sentir el calor en el rostro dentro de la cabina. Las 2 naves, así las llamó el capitán cuando relató el suceso, mantuvieron su posición durante varios minutos, pero con un cierto bamboleo, una por encima de la otra. Luego variaron la formación para ponerse una junto a la otra, pero siempre emitiendo aquella luz enceguecedora. Las luces eran de un color ámbar blanquecino y no eran continuas, emitían una especie de fogonazos. El capitán Terachi y sus acompañantes
También creyeron ver algo así como chispas que salían despedidas. Lo compararon con los propulsores de un transbordador espacial, y por detrás de las luces blanquecinas más potentes, creyeron ver luces más pequeñas, de color rojo o naranja, un resplandor aún más débil, de color verde. Todas las luces pulsaban lentamente. El ingeniero de vuelo Sokuba, por su posición dentro de la cabina, no podía ver las luces con tanta claridad como el piloto y el copiloto. Solo pudo verlas más tarde y las describió como racimos ondulantes de luces. El copiloto Temefuji decidió llamar al control de tráfico aéreo de Anchorage. No tuvo problemas para establecer la comunicación y se mantuvieron en contacto con Anchorage durante la siguiente media hora. En la cabina había una cámara fotográfica. Recordemos que estamos en 1986, por lo tanto se trataba de una cámara analógica, pero ninguno de los tripulantes la había utilizado nunca y no lograron hacerla funcionar. Las comunicaciones comenzaron a sufrir alguna clase de interferencia y se vieron obligados a cambiar de frecuencia para mantener el contacto con control aéreo. Ante las consultas de Terachi, tráfico aéreo le dijo algo que el capitán apenas podía creer. El radar mostraba que estaban solos. No había ninguna otra aeronave en el negro cielo de Alaska, además del vuelo 1628 y sus 3 apabullados tripulantes. El capitán Terachi decidió comprobarlo desde el radar meteorológico del avión, configurándolo a una distancia de 20 millas y con el ángulo del horizonte, y entonces el objeto apareció en su pantalla, a una distancia de entre 2 y 3 kilómetros. De inmediato informó a Anchorage que tenía el objeto localizado en su radar a las 10 en punto. Esta ubicación coincidía con la última maniobra del objeto, que se había desplazado un poco hacia la izquierda mientras realizaba la comprobación. Pero desde la tierra, los radares no mostraban nada. Fue entonces que Anchorage se puso en contacto con una de las bases militares, alertando de la extraña situación que reportaba el vuelo 1628. El radar militar del Centro Regional de Operaciones de la base de Elmendorf comenzó a barrer el área con sus propios equipos y confirmó lo que Terachi había visto en sus propios instrumentos. La señal era clara, pero del tipo conocido como aleatoria, es decir, que había un objeto en el aire, pero que no estaba equipado con un transpondedor, como era obligatorio para cualquier avión civil o comercial. Y no solo eso, el objeto era enorme, al menos el doble de tamaño que el 747. Para ese momento, el 747 se encontraba cerca de la ciudad de Fairbanks. En ese punto, Terachi pidió autorización para realizar un giro de 360 grados, para ver si de este modo lograban posicionar el avión desde otro ángulo y descartar cualquier opción que hubiera pasado por alto. La autorización demoró en llegar, pero una vez que Terachi completara la maniobra, el objeto seguía allí y los radares de tierra seguían sin detectar nada que no fuera el avión japonés. El radar de Fairbanks tampoco detectaba nada anormal. Terachi puso rumbo a Talkeetna, a 9.5 kilómetros de altura, mientras el objeto continuaba siguiéndolo. El controlador de Anchorage asistía a otro vuelo que en ese momento salía del aeropuerto. Se trataba de un avión de pasajeros de United Airlines, que tenía en su ruta la ciudad de Fairbanks. Advertido de lo que estaba reportando Terachi, el piloto de United Airlines viajaría un poco por debajo de la altitud del 747 para poder observar qué era lo que estaba reportando el vuelo 1628. A las 5:45, el avión de pasajeros pidió a control de Anchorage que el 747 encendiera sus luces para poder localizarlo. Terachi encendió las luces y a unos 40 kilómetros, el vuelo de United Airlines pudo localizarlo en el cielo sin dificultad. Cuando se encontraban a 19 kilómetros, United Airlines se comunicó con Anchorage para informar que el vuelo 1628 volaba solo. Lo que fuera que hubiera estado siguiéndolo había desaparecido. Poco después, un avión militar Totem salió de la base militar de Elmendorf en vuelo de reconocimiento por el área. No encontró rastros de ninguna aeronave. Lo que había captado por el radar de tierra se había esfumado. El vuelo 1628 de Japan Airlines tomó tierra en Anchorage a las 6:20. La tripulación presentó un informe detallado sobre el incidente.
y siguiendo el procedimiento habitual en esos casos, se realizó una prueba toxicológica completa. La prueba dio negativa para alcohol, enervantes, estupefacientes o cualquier estimulante conocido. La fatiga tampoco parecía ser la explicación. Los 3 hombres habían descansado convenientemente en Reykjavik y estaban habituados a hacer vuelos largos regularmente. La Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos realizó una investigación y el informe final se presentó el 5 de marzo. Las explicaciones para el avistamiento del vuelo 1628 de Japan Airlines fue explicado como el avistamiento de los planetas Júpiter y Marte, que habrían causado confusión en la tripulación, algo completamente imposible si consideramos las maniobras observadas por los tripulantes y la intensidad de las luces que describieron en sus informes. También se consideró que se tratara de la luz reflejada en nubes cargadas de cristales de hielo, nubes que por otra parte no estaban presentes esa noche a la altitud del 747. La insistencia en desprestigiar al capitán Terauchi, que contaba con uno de los historiales de vuelo más impecables de la aviación comercial de su país, solo consiguió que este caso se convirtiera en uno de los más emblemáticos entre las observaciones de ovnis realizadas por testigos de élite. Hasta el día de hoy, lo que ocurrió esa noche de 1986 en los cielos de Alaska sigue siendo un absoluto misterio. Para muchos, la idea de poder encontrarse cara a cara con un objeto o un habitante de otro mundo es muy estimulante. Hoy vemos en las redes sociales videos de increíble calidad, donde tanto naves de otros mundos como presuntas criaturas alienígenas se revelan en todos sus detalles. Y eso nos coloca en la situación de pensar que son demasiado buenos para ser verdad y que solo se puede creer en lo que vemos con nuestros propios ojos. Pero eso ocurre ahora, en el siglo XXI. Antes de eso, quienes vivían esa clase de experiencias, en la gran mayoría de los casos, no querían que se hicieran públicos. La razón era simple: no querían ser tomados como desequilibrados. Cierta clase de información, especialmente la referida a ovnis y fenómenos paranormales, no era promovida por los medios de comunicación. Y quien hablaba de eso, como ya saben, era señalado. Pero hubo casos que por sus mismas características no pudieron ser pasados por alto, sobre todo cuando había fallecimientos de por medio. Este es el caso de Arsenio Bermúdez, un hombre común de 53 años, que se vio enfrentado a lo inexplicable y pagó con su vida por la curiosidad. Un caso que hasta el día de hoy mantiene su misterio intacto y las preguntas abiertas. Fragmentos de la noche. Aquel día había una fiesta en Casateja, la finca ubicada en Anolaima, un municipio rural de la provincia de Tequendama, en Colombia. Toda la familia de Arsenio Bermúdez ha viajado desde Bogotá para pasar unos días de vacaciones. Es el año 1969, precisamente el día 4 de julio. La finca de Arsenio forma parte de un entramado de granjas de producción agrícola que se encuentra a 71 kilómetros de la capital. No es una zona aislada, pero sí rural. Se le considera la capital de producción de fruta del país y es una red de caminos rurales entre granjas, cultivos y una frondosa vegetación tropical. Son las 7 de la tarde y el sol ya está bajando en el horizonte. En total, hay 10 niños y 3 adultos en Casateja. Los niños juegan en las inmediaciones de la casa y los adultos se han reunido a conversar adentro. Como es 1969 y el mundo está expectante para la próxima misión Apolo, que pondría por primera vez un hombre en la luna, los niños observan el cielo con interés, ahora que las primeras estrellas están dejándose ver sobre el horizonte. La mayor parte de la información que se conoce sobre el caso de Arsenio Bermúdez, también llamado el caso Anolaima, ha llegado al público gracias a Mauricio Necco, uno de los niños que se encontraban presentes.
Y si bien fue él quien brindó los detalles, toda la familia fue testigo de lo que ocurrió esa noche. Mauricio y otros 3 de sus primos estaban en el predio de la finca observando el cielo. La noche sería serena y despejada, y la vista del cielo era perfecta, hasta que Mauricio observó algo inusual. Lo que en primer momento tomó como una estrella, comenzaba a aumentar de tamaño, por lo inesperado del suceso. El niño tardó unos segundos en darse cuenta de lo que ocurría. No se trataba de una estrella, sino de un objeto luminoso que se acercaba hacia la finca. Aún así, el niño pensó que se trataba de un avión, pero no había ningún ruido, y el objeto se movía muy lentamente para ser un avión. Además, volaba demasiado bajo. La luz era muy intensa, y en cuestión de instantes, alumbró una gran extensión de la finca y la selva alrededor. Incluso la casa quedó bañada por aquel potente haz de luz. Lo que fuera aquello, se estaba acercando hacia donde ellos estaban. Se vino de frente, tan de frente que quedamos helados, dijo Mauricio al recordar los hechos. El miedo superó la curiosidad y los niños comenzaron a gritar, llamando a los adultos de la casa. Arsenio y Lucrecia, su hermana, llegaron corriendo a donde estaba Mauricio. También llegaron con ellos los otros 6 primos. Ya no había dudas de que no se trataba de un avión. A unos 12 metros de altura, pudieron ver claramente un objeto luminoso suspendido. Lo describieron como del tamaño de un coche pequeño, como un Volkswagen Escarabajo. La forma del objeto era casi esférica y se detuvo para permanecer flotando sobre una fila de nogales que estaba detrás de la casa y separaba el patio de los establos. La luz que emitía el objeto era intensa, pero extrañamente no hacía daño a los ojos. Enseguida pudieron comprobar que esa no era la única ni la más extraña propiedad de esa luz de otro mundo. En un principio no lo notaron, pero la luz hacía algo que nadie había visto nunca antes, algo que escapaba a cualquier ley física. Y es que los objetos alcanzados por la luz no proyectaban sombras. El efecto era fascinante y aterrador al mismo tiempo. El objeto, después de sobrevolar los nogales por unos instantes, comenzó a alejarse hasta quedar oculto por los árboles, pero el resplandor indicaba que seguía allí. Entonces se elevó por detrás de los árboles y, emitiendo un destello cegador, desapareció en una fracción de segundos. Todos quedaron paralizados, 10 figuras quietas, intentando comprender lo que acababan de presenciar. Nadie esperaba la reacción de Arsenio, que sin mediar palabra, salió corriendo hacia el fondo de la propiedad, adentrándose en los cultivos de moras y perdiéndose en la oscuridad en dirección a donde la luz había desaparecido. Mauricio, sin detenerse a pensarlo, corrió tras su tío. 3 de sus primos también corrieron, pero en lugar de atravesar el cultivo, subieron una ladera empinada que había en un costado. Era la parte más alta del terreno, y desde allí podían ver lo que ocurría al otro lado de los nogales. Y tuvieron razón. Al llegar arriba, pudieron ver el resplandor antinatural del objeto que estaba posado detrás de la casa. Recuerdan que para ese momento, todos los animales de la granja estaban desesperados. Vacas, perros y gallinas correteaban, intentando escapar. Algo estaba por ocurrir. Todos lo sentían, pero no estaban preparados para lo que vendría. Mauricio, sin aliento, salió a campo abierto. La escena que presenció podría haber salido de una película de ciencia ficción. Arsenio se encontraba de pie, a unos 20 metros. Frente a él estaba el objeto resplandeciente, flotando a pocos centímetros del suelo. No estaban a más de 10 metros uno del otro. Permanecieron en esa posición por unos 4 minutos. Y aquí hay una diferencia, quizás la única en los testimonios. Aunque Mauricio asegura que de la nave nunca descendió nadie, ni se vio ninguna señal de vida, otros testimonios de los testigos aseguran que dentro del aparato había un ser humanoide. Un ser que le hacía señas a Arsenio para que no se acercara. Luego de esos interminables minutos, la esfera se elevó de nuevo muy despacio y
como ya había hecho antes, desapareció luego de un último destello cegador. Sin saber qué decir ni cómo enfrentar lo que había visto, regresaron a la casa casi sin hablar. Aquella noche casi nadie durmió en Casateja. A la mañana siguiente, la madre de Mauricio llegó en coche para llevar de nuevo a los niños a la capital. Les extrañó que Arsenio, un hombre de campo que acostumbraba a levantarse antes del amanecer, no hubiera salido de la cama. El hombre se encontraba mal, tenía escalofríos y una debilidad general que le dificultaba hablar, y su situación iría empeorando rápidamente. 3 días más tarde, la madre de Mauricio recibió una llamada desesperada de Lucrecia. Arsenio se encontraba muy mal y necesitaba un coche para llevarlo a un hospital en Bogotá. Este hombre fuerte y saludable, sin vicios y habituado al trabajo duro del campo, apenas podía moverse. A pesar del calor tropical, temblaba de frío y necesitó ayuda para levantarse de la cama e ir hacia el vehículo que lo llevaría al hospital. Arsenio tenía una casa en Bogotá y esperó allí al cuidado de su hermana hasta que un médico se presentó para examinarlo. Lo primero que llamó la atención fue que el frío que sentía Arsenio no era normal. No se trataba de una reacción a la fiebre, cuando el cuerpo aumenta de temperatura pero se siente frío. El cuerpo del hombre realmente había bajado su temperatura a casi 30 grados en la calle. Arsenio tenía hipotermia. Además, el examen reveló una gastroenteritis y una pericarditis repentina que no podía explicarse. El hombre nunca había tenido problemas del corazón. 48 horas atrás, estaba completamente sano. 3 días más tarde, Arsenio falleció sin que los médicos pudieran determinar el origen de sus dolencias, ni brindarle ninguna clase de alivio. Hasta aquí, lo que consta en los informes médicos, pero su familia agregó detalles que no se incluyeron en esos informes, como el hecho de que al intentar extraerle la sangre para unos análisis, esta estaba cristalizada, como si algo dentro de su cuerpo estuviera congelándolo. Debido a los síntomas extraños que presentó Arsenio, el doctor César Esmeral interrogó a la familia intentando buscar la causa, quizás una intoxicación, la picadura de un insecto o una serpiente, cualquier cosa anormal que hubiera ocurrido en los últimos días. Fue entonces cuando tímidamente le contaron sobre el incidente con el objeto luminoso que descendió en Casateja el 4 de julio. El médico apenas podía creer lo que estaba escuchando, pero su inquietud aumentó cuando toda la familia respaldó el testimonio. Todos habían visto lo mismo y las versiones coincidían. Estaban seguros de que el encuentro con el objeto había causado el fallecimiento de su familiar. Arsenio Bermúdez fue enterrado al día siguiente en el cementerio de Bogotá. Los medios impresos hicieron eco de la noticia y publicaron artículos al respecto, haciendo énfasis en la increíble historia del objeto luminoso que no proyectaba sombras y del enfrentamiento entre este y Arsenio. Mauricio, el testigo principal, fue sometido a sesiones de hipnosis, en donde se corroboró su testimonio inicial. Las conclusiones fueron cautelosas pero claras. Para el niño, todo aquello era verdad. Los resultados de las sesiones también fueron reproducidos por la prensa, y el caso había tomado tanta importancia que, como se supo más tarde, durante esas sesiones estuvieron presentes agentes norteamericanos vinculados al más que famoso proyecto Libro Azul de las Fuerzas Armadas norteamericanas. Se le solicitó varias veces a la familia Bermúdez que permitiera realizar una necropsia al cuerpo de Arsenio, pero siempre se negaron. Lo que ocurrió después hizo que Mauricio recordara algo que los agentes norteamericanos le preguntaron durante una de las sesiones: ¿dónde está el cuerpo? Cosa que el niño no comprendió hasta mucho después. 6 años posteriores de que Arsenio perdiera la vida, las autoridades del cementerio de Bogotá se comunicaron con la familia Bermúdez. Se había cumplido el plazo legal y el cuerpo de Arsenio debía ser removido de su tumba para trasladarlo a un osario. El día acordado,
Los hermanos de Arsenio se presentaron al cementerio para la exhumación. El desconcierto fue compartido por la familia y por los funcionarios del cementerio por igual. Dentro del féretro no había ningún cuerpo, estaba vacío. La indignada familia no obtuvo nunca respuestas acerca del hecho, pero la comunidad de Anolaima sostiene que fueron los agentes norteamericanos quienes recuperaron el cuerpo y lo sacaron en secreto de Colombia. Uno de los cuidadores del cementerio confesó que la noche posterior al entierro, unos hombres se presentaron y le ofrecieron una gran cantidad de dinero a cambio de que les permitiera entrar al cementerio y llevarse el cuerpo de Arsenio, pero él no accedió. Más de 50 años después del incidente de Anolaima, la intriga sigue presente. Nadie sabe qué fue lo que le quitó la vida a Arsenio Bermúdez, ni quién se llevó su cuerpo. Espero que esta historia haya sido de tu agrado. Como cada noche agradezco que estén aquí, disfrutando una historia o una leyenda más de este canal, que cordialmente les abre las puertas para que se suscriban y formen parte de esta gran comunidad. Esto es Fragmentos de la Noche, donde despertamos tus peores miedos. Dulces sueños.